Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Libros y Sombras, un encuentro entre lo sagrado y lo maldito de la literatura. Somos Cris y Esca y como siempre traemos a ustedes un vasto catálogo de opciones para leer. ¿Cómo estás hoy, Cris? Súper bien, Esca, porque estamos de vuelta con un género literario nuevo y eso me emociona bastante. Claro que sí. Bueno, para comenzar, pues agradecerle a todos los que nos siguen, los que se toman su tiempo para ver nuestros episodios y pues como siempre hacemos al inicio, no se olviden de comentar, de compartir y de suscribirse a nuestro canal. Sí, a todas esas personas que han llegado en los últimos episodios a suscribirse a nuestro canal, les agradecemos mucho ese tiempo que se toman para vernos, también para comentar. Y bueno, como siempre les pedimos que por favor nos dejen sus consejos, sus sugerencias en los comentarios para que podamos seguir mejorando para ustedes. Y las recomendaciones de libros que quieran que nosotros reseñemos, por supuesto que sí. Bueno, vamos a comenzar. El libro que vamos a trabajar hoy es Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Sí? Sí, un libro bastante interesante, emotivo. Muy bonito. Y es un libro, digamos, muy famoso, de mucho renombre. O sea, cuando la gente escucha Pedro Páramo, de verdad que hacen como una referencia de que es un hito grande, ¿no? En la literatura. Y una gran referencia en la literatura. Exacto. Ya vamos a hablar. Incluso aquellas personas que no lo han leído, lo han escuchado nombrar. Entonces sí, es como que bastante conocido universalmente. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pedro Páramo es una novela de ficción y una novela de realismo mágico. Fue publicada en 1955. Su autor es Juan Rulfo. Como ya dijimos. Sí, es un autor mexicano. Hay una anécdota con su nombre, porque al parecer Porque al parecer no es nada corto su nombre. No, son 4 nombres, pero fue porque como que su acta de nacimiento lo registraron con 2 nombres y luego en su acta de bautismo lo registraron con otros 2. Entonces cuando a él una vez le preguntaron su nombre, pues él llegó y nombró sus 4 y vamos a leerlos porque es un poquito Juan largo. Nepomuceno. Ajá. Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Sí, señor. Exacto. Bueno, él nació en 1917 y murió en 1986. Bien. Bueno, Juan Rulfo, como es su seudónimo, el más conocido, recibió varios premios importantes en la literatura. El que más resaltamos es el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y no recuerdo el año que lo recibió, pero bueno, sé que ese es el premio, digamos, de más renombre para él. Aparte de que, bueno, Juan Rulfo es catalogado como uno de los escritores más importantes del realismo mágico en la segunda mitad del siglo XX. Eso es muy importante porque estamos hablando de una persona, de un literato, de un escritor súper importante, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es realismo mágico, ¿sí? Porque, como dijimos al inicio, es un nuevo género literario y hay muchas personas que no conocen realmente realismo mágico. Lo habrán escuchado en algún momento, pero no están bien informados. Esca, cuéntanos. Sí, bueno, es interesante porque este término de realismo mágico realmente comenzó más en el ámbito del arte, ¿sí? En lo pictórico. Fue un crítico de arte alemán llamado Frank Roh quien inventa este término al hablar del arte, ¿sí? Ya más adelante, fue en 1948 cuando un escritor justamente venezolano, Arturo Uslar Pietri, lo introduce en lo que es la literatura en uno de sus famosos libros, ¿sí? Y en 1948, y bueno, es cuando entra entonces este término a la literatura y de allí comienzan otros autores muy importantes y famosos a también realizar sus obras dentro de este género literario. Sí, el libro de Arturo Uslar Pietri era un ensayo que se llama Letras y Hombres de Venezuela. Entonces, pues nada, nos tocará en algún momento hablar de ella. Sí, seguramente. Pero bueno, eso para nosotros como venezolanos nos da de verdad un gran orgullo de que haya sido él quien haya incluido este término en la literatura. Ahora bien, el realismo mágico es como una vertiente del género de la fantasía. Sí, tiene muchos elementos similares a la fantasía, sin embargo, tiene características que la definen bastante
que la definen bastante bien, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la línea atemporal, ¿sí? O sea, hay un salto allí de tiempo totalmente. El ambiente, ¿sí? Juega un papel importante porque nos ayuda también como a centrarnos en la parte emocional de los personajes. Tenemos también, hay un sentido de veracidad en el momento de que hay hechos históricos que están narrados, pero están incluidos dentro de la ficción de la novela. Exacto, dentro de esa irrealidad que se describe en la novela, hay elementos realistas. Entonces, pues eso ayuda mucho a lo que es realismo mágico, ¿no? Creo que esas, ¿no? También la parte sensorial que está muy presente en este tipo de novelas, ¿no? Sí, y podemos hablar un poquito más sobre lo que es realismo mágico porque sí tiene muchos más detalles, no más características, pero digamos que en líneas generales estos son los puntos más resaltantes de lo que es y que te pueden guiar, pues son los puntos de guía para que tú digas, esto es realismo mágico, ¿sí? O puede pertenecer al realismo mágico de una obra. Excelente. Sí. Ahora bien, Esca, vamos a adentrarnos un poquito más en la novela, el tiempo en que se narran los hechos. Sí, bueno, Juan Rulfo contextualiza, digamos, esta novela a nivel histórico en el tiempo en que México vivió tanto la revolución, tiempos de revolución mexicana, como luego en la guerra llamada Cristera, Cristera o Cristiada también creo que le dicen. Sí, esta última fue un conflicto armado que se llevó entre los laicos y los católicos, porque digamos que querían establecer como muchas restricciones en cuanto a las manifestaciones religiosas, ¿sí? Y la forma de adoración religiosa. Entonces, bueno, se generó toda una contienda entre los seguidores del catolicismo y los laicos que querían establecer esas restricciones. Pero todo esto, pues, de alguna forma se narran ciertos puntos en la novela que hacen que contextualicemos que los hechos ocurrían entre finales de 1800 y bien entrados los 1900 hasta 1940 más o menos. Sí, eso nos ayuda mucho a entender, ¿no? A entender toda esta situación. Pero, ¿qué temas principales, Esca? Los temas principales de Pedro Páramo. Bueno, este es un libro muy complejo y sin embargo bastante corto, ¿no, Cris? Sí. Solamente un poco más de 80 páginas. Sin embargo, se tocan temas bastante complejos de la existencia humana, como es la soledad, la muerte, el abandono incluso familiar, ¿no? La desidia, digamos, la decadencia, la exclusión de ciertos grupos en la sociedad y sobre todo lo que es el patriarcado mexicano, lo que era el patriarca mexicano en esa época del 1800, que aún hoy en día estábamos conversando, ¿verdad? En ese sentido, a nivel cultural en México, pues, es como muy marcado todavía esto del patriarcado como tal. Sí, ¿no, sí. Chris? Porque claro, ellos tienen algo que ellos llaman el machismo, ¿no? O sea, el machismo mexicano es como, a nivel latinoamericano, es uno de los más fuertes. Entonces, me parece que por eso comenzamos con la ubicación temporal, porque esto nos ayuda a nosotros a entender bien por qué esta figura de Pedro Páramo es tan representativa, ¿no? Sí. Y es por lo que está mencionando Esca. Me parece también que uno de los temas que pueden narrar ahí es como que la búsqueda de identidad, ¿sí? Y ya les vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, porque recordemos que esto lo podemos decir porque es muy, digamos, el inicio de la novela. El personaje principal va en búsqueda de su padre, entonces digamos va en búsqueda de sus raíces. Exacto. Y es ahí donde entra, como dice, la búsqueda de la identidad, porque necesitamos saber de dónde venimos, ¿verdad? Como para entender mejor nuestra existencia. Exacto. Eso es correcto. Ahora bien, y aquí entonces es donde entramos con los personajes, ¿sí? Tenemos el primer personaje, que va en la búsqueda de su padre, es el personaje principal, el narrador, que se llama Juan Preciado. Es un muchacho que su madre acaba de morir, no recuerdo el nombre de la mamá.
Dolores. Dolores, ajá, que acaba de morir y ella le encomienda en ir en busca de su padre y de realizar una venganza, entre comillas, ¿sí? Y le da como las directrices a dónde debe ir, el pueblo, no sé qué. Y también tenemos el personaje principal, que es Pedro Páramo, que es este patriarca mexicano, que es como el dueño de todo. De muchas tierras, de digamos, mucho poder y respeto. Dentro del pueblito. Y en este caso, en este libro, que es muy corto, pero hay muchísimos personajes. Y cada personaje juega un papel bastante interesante para narrar en el transcurso de la historia. Sí, y la historia del pueblo de verdad que marca momentos muy, muy importantes. Sin embargo, a mi parecer, yo tomé a Comala, que es el nombre del pueblito, como un personaje más, porque me pareció interesante, ya que el realismo mágico pues también habla sobre esto, ¿no? Me parece que el pueblo Comala pues representa una parte no solamente de México, sino creo que de Latinoamérica, esos pueblos, esas culturas, esas normas que tenían los pueblos, sí, los pueblos rurales de cada país. En Latinoamérica me parece que representan muy bien todo eso, ¿no? O sea, eso ya es un comentario muy personal, sí. Me parece que el Comala, el pueblo como tal, puede usarse como un personaje dentro de la obra. Está bien, es válido. Sí. Ok, bueno, Esca, llamado a la acción para todos. Ay, claro, por supuesto. Ha llegado el momento de que ustedes se tomen un respiro y digan, voy a comentar o me voy a suscribir inmediatamente o voy a compartir antes de que se me olvide esta reseña con cierto amigo o amiga que alguna vez me dijo que quería leer a Juan Rulfo y Pedro Páramo, o sea, su obra Pedro Páramo. Entonces, bueno, este es el momento. Suscríbanse, compartan, comenten. Sí, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Instagram, @escadelmar con K y @ChrisEscritor. Nada, como hemos dicho, se vienen cositas, hay que estar pendientes. Sí. Síganos en nuestras redes, síganos acá en el canal. Y bueno, Esca, ¿qué te pareció la novela? Porque sé que es una novela corta y conversábamos, ¿no? Mientras estábamos leyendo y todo esto, que habían situaciones como que nos hicieron perder, nosotros nos perdimos momentos en la lectura. Sí, wow, es una novela que te sumerge, de verdad te sumerge en esa ficción, en ese realismo mágico, definitivamente te sumerge, porque uno mismo se sorprende, sí, de quién es este personaje, de que si salta la línea entre los vivos y los muertos. Esto de verdad que es muy, muy, a mí me pareció muy interesante, seduce mucho esta lectura, este tipo de lectura, de verdad que sí. Siento que también es una lectura que hay que irle con bastante cuidado, en el sentido de que hay que estar muy pendiente. Sin embargo, pues ya lo estamos diciendo en repetidas veces, que hay saltos atemporales, estamos en el presente, luego hay un personaje que está conversando con el personaje principal y es un fantasma, una persona que está muerta pero parece totalmente viva. Entonces todo ese movimiento de personajes, de verdad que, bueno, personalmente me parece que Juan Rulfo hizo una obra maestra. Sí, y bueno, hay una anécdota que mientras preparábamos el episodio de la información, que Gabriel García Márquez dijo que más allá de no ser la novela más larga, de no ser como que estructuralmente la mejor o algo así, sí es la más hermosa de Latinoamérica. Algo así dijo, ¿no? O de la historia, o jamás escrita. Y que si él, o sea, Gabriel García Márquez, si él hubiese escrito Pedro Páramo, él hubiese dejado de escribir. Imagínate. Palabras más, palabras menos, ¿no? Sí. Pero más o menos, Bueno, toda una recomendación de Gabo para las personas para que lean esta novela, porque si a él le pareció tan magistral, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, y además, yo siento que sí, que la novela, este vaivén, como tú dices, pues nos hace estar muy concentrados, pero tengo que decir algo que me parece importante, Chris, y es que al principio yo me, digamos, frustré un poco cuando empecé a leer, de entender, ya va, pero ¿quién está hablando aquí? ¿Pero esto en qué momento pasó? ¿Pero de qué momento me fui para allá?
pero luego me relajé en la historia, me relajé a que cada personaje, cada alma que allí se narra, contara simplemente su anécdota. Ánima, sí, porque son como ánimas. Exacto, y que cada una me contara su historia, como echar un cuento, y ahí me relajé y disfruté mucho más el libro. Sí, yo creo que una de las recomendaciones que podemos dar hoy, o un consejo, pues no una recomendación, pero un consejo, es de que si bien es cierto que nosotros preparamos y leemos en función de, hay momentos y hay libros que solamente hay que sentarlos y disfrutarlos. Y como dicen, fluir con el libro y dejar que esas ánimas, en este caso, pues nos compartan sus historias y nosotros poder interpretar todo, ¿sí? Y no leer tan metódicamente de que, ok, esto es por esto, no, sino hay que también disfrutar la lectura. Sí, y de hecho incluso si al principio no se entiende, que pasa un poco esto como cuando Distancia de Rescate. Sí, Distancia de Rescate, que hablábamos de que que se pueden perder un poco porque los personajes empieza uno y habla otro, ¿verdad? De hecho hay personas que me han comentado, me gusta mucho ese tipo de lectura. Bueno, esta lectura les va a encantar porque es más o menos así, pero la cuestión es que a veces no entendemos de entrada, pero no importa, ¿sí? Sigamos en la lectura y puede que más adelante logremos entender del todo, y si no, bueno, en una segunda lectura, ¿por qué no? ¿Verdad? Disfrutemos la primera lectura como venga y ya luego vemos si volvemos a releer para querer entender mejor lo que leímos. Mejor consejo del día. Consejo del día. Vamos a tener que poner esa parte también en nuestros episodios. Ok, y viene nuestro segmento favorito. Vamos a comenzar con una curiosidad que, más que curiosidad, es algo que hemos dicho en todos los episodios. Es la curiosidad de Creed en todos los episodios. Sí, Pedro Páramo ha sido llevado a la pantalla. Sí, ya tiene un par de versiones en cine, tiene un par de versiones en teatro también. Y bueno, como siempre, pues yo ya vi la película. ¿Qué película vi? Vi la del 2024 que está en Netflix. Es una producción de Netflix del 2024. Yo la vi, me parece una excelente recomendación, me parece una excelente película. Por fin pegamos una. Pero ¿por qué me parece tan buena? Les voy a explicar rapidito. Es porque el libro tiene muchos saltos, ¿sí? Entonces de repente esa sensación de que te pierdes un poco puede existir. Ahora, esta recomendación de que vean la película es después que lean el libro. Por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro te va a enredar un poco y la película te va a ayudar a desenredar ese montón de información que manejas allí y te va a mostrar un montón de cosas que quedan súper bien. Pero por eso lo recomiendo, porque te ayuda a desenredar, sí, esas ideas. Pero de verdad que me parece una buena película, me parece que va por partes, veo todo súper claro y una vez después de leído el libro, así que esa es la primera recomendación que les voy a dar, vean la película, y esa es la primera curiosidad sombría. Segunda curiosidad. Bueno, es interesante decir que la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo fue publicada, bueno, no completamente, sino algunos fragmentos de esta novela fueron publicados en varias revistas en el año 1954 con varios títulos importantes, entre ellos los tengo anotaditos por acá: Murmullos, ¿sí? Murmullos, Comala y Junto a la Luna. Una estrella junto a la luna. Una estrella junto a la luna. Esos fueron los 3 títulos que se le dieron a estos fragmentos que fueron sacados de Pedro Páramo para publicarlos en 1954 en algunas revistas. Y que la unión de estos fragmentos daba una extensión de casi 300 páginas. Pero eso es otra... Sí, ¿no? No, dentro de... ¡Ay, bueno! Dije la curiosidad mochita. Sí. Bueno, que también la primera versión de Pedro Páramo tenía 300 páginas. Y fíjense que hoy en día tiene 85, 86 páginas solamente. Entonces, bueno, nos pareció bastante curioso qué sucedió con el resto de esta obra literaria. Bueno, no sabemos qué sucedió, qué pensó Juan Rulfo
en qué se basó él para hacer esta edición, pero la que finalmente nos presentó, solo tiene 86. Eso es, sí, ¿qué habrá pasado? Imagínate. ¿Qué pasó si ya está enredada con 86, imagínate cómo hubiese sido 300 páginas, algo como 100 años de soledad. Sí, algo así. Similar. Sí, que seguramente 100 años de soledad tomó inspiración de Pedro Páramo. Ok, tercera curiosidad sombría es que ya empezamos un poquito más en lo sombrío, es de que Juan Rulfo solo escribió 2 novelas y 4 libros de cuentos. Él trabajó en los departamentos de inmigración y hizo fue fotógrafo también, guionista, o sea, tuvo varias actividades, pero su labor de escritor se limitó a eso, 2 novelas y 4 libros de cuentos. Y luego, no sabemos el por qué y ni en qué punto de su vida, pero él decidió dejar de escribir y se alejó totalmente de la escritura. Muchas fuentes dicen de que, bueno, él era una persona muy exigente, muy autoexigente, y entonces que quizás esa fue una de las razones por las que él decidió dejar de escribir. Y bueno, el mejor ejemplo es eso, o sea, de 300 páginas, digamos que si era su primer borrador y que ya había lanzado en fragmentos, a reducirlo a 85, o sea, estamos hablando de una exigencia, sí, o una autocrítica bastante fuerte, y bueno, sirvió porque Pedro Páramo, lo icónico que es, ¿no? Sí. Correcto, sí. La cuarta curiosidad es bastante sombría y cierra con broche de oro esta sección, y es que, Juan Rulfo, siempre estoy confundiendo los personajes principales con el autor. Juan Rulfo quedó huérfano de padre cuando tenía solamente 6 añitos, ¿sí? Pero solo 4 años después muere su madre, y es por esto que él se va a vivir a un orfanato cuando tenía solo 10 años de edad. Digamos que esto es bastante curioso para enlazarlo a su obra, de Pedro Páramo, porque esa búsqueda de identidad quizás pudo haber sido también una búsqueda muy personal, ¿no? Sí, porque que su padre muriera solo con 6 años de edad, quizás no pudo conocerlo tanto, ¿no? Sí, y a lo mejor quisiera, sí, exacto, y a lo mejor tenía quizás un poco ese vacío allí, no sabemos. Pero algo que sí dijo el propio Juan Rulfo fue que lo que él había aprendido en este orfanato era a deprimirse, Cris. Entonces, digamos que sí lo tocó bastante tener esta realidad. Sí, siento que, bueno, en la información que estuvimos leyendo, pues hablaba mucho de eso, ¿no? De que el orfanato fue una temporada, una época para él muy mala, y no hubo luz al final del túnel. Entonces, él lo que aprendió allí fue muchas cosas negativas, ¿no? Claro, ya Juan Rulfo adulto, pues me imagino que él logró transformar todos esos sentimientos, todos esos vacíos, como dice Escar, y llevarlos a la literatura de una manera que bueno, tenemos lo que es Pedro Páramo, su libro más famoso de cuentos que se llama El llano en llamas. Entonces seguramente allí vamos a tener esos aspectos retratados, ¿no? Pero sí fue una temporada bastante escabrosa para él. Sí, bueno. Recomendaciones del día. Bueno, a quienes les encantó este tipo de género literario, tenemos escritores que recomendarles como Isabel Allende, ¿sí? Y La Casa de los Espíritus, por ejemplo. Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Sí. Y otros más, pero esos son, digamos... Bueno, El llano en llamas, de Juan Rulfo, cuentos, también. ¿sí? Porque La Casa de los Espíritus y 100 años de soledad son libros un poquito más extensos, sí. Pero podrían ustedes indagar un poquito más en la narrativa de Juan Rulfo con sus cuentos. Y por supuesto que vean la película. Sí, bueno, tienen que verla porque es la primera vez que Cris nos da una recomendación tan positiva de una película basada en novela. Veanla, que está muy buena, porque de verdad es que justo que terminé de leer la novela yo vi la película. Entonces, claro, la tenía fresquita. Entonces todas las escenas las entendí de una manera y de verdad que estaban bastante bien retratadas y me gustó bastante. Así bueno, que a leer, a ver la película, a comentarnos, por favor, a seguirnos en nuestras redes sociales. Cris, escritor, Esca del Mar con K.
Y bueno, déjenos sus comentarios, por favor, sobre qué les pareció esta reseña de hoy. Sí, por favor, no dejen de compartir. Siempre los estaremos leyendo, estaremos respondiendo en lo que podamos. Y bueno, nada, los dejaremos con la sección de nuestro poema final. Por supuesto. Y bueno, nada, hasta un nuevo episodio. Chao, chao. Adiós. Hoy les leeremos un poema enviado por nuestro suscriptor Carlos Calderón, titulado Llanura. Dice así: viajando a la medianoche por los caminos baldíos, oscuros, tristes, vacíos, iba yo solo en mi coche. Para apretar más el broche del miedo que yo tenía, la neblina densa y fría cubrió la vasta llanura, travesía y travesura de un conductor que moría.